Muy buenos días a todos. Ahora sí vamos a comenzar. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo webinar de la Asociación Gremial de Marcas del Retail. Para los que no me conocen, soy Gonzalo Razzuri, gerente general del gremio Marcas del Retail en Chile. Y hoy hemos preparado dentro de nuestro plan de contenido y de entrega de información valiosa para nuestros socios, ¿cierto? Hoy tenemos un webinar que ha preparado la agencia Millimetrix. Ellos son parte de nuestro portal de proveedores del retail. Recuerden que pueden meterse al sitio web y ver arriba a la derecha, ¿cierto? Cuáles son las empresas que hoy día le prestan servicios al retail, que han sido filtradas también por nosotros y que están de alguna manera aportando y apoyando al gremio con algunos webinars y con información y servicios bien interesantes. Hoy día tenemos un tema súper interesante, como es el retail y la revolución de la inteligencia artificial. Yo sé que es un tema que a todos les llama la atención, es para donde van todos los dardos hoy día en el retail. Y más que el gran tema, tenemos un increíble speaker hoy día, Daniel Ferro, ex director de marketing corporativo de Mercado Libre y pionero en la implementación de la inteligencia artificial en la región. O sea, nos damos un lujo hoy día con el increíble speaker que tenemos, a quien agradecemos, por supuesto, estar acá con nosotros. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos en silencio durante la presentación y las preguntas las pueden ir dejando durante la presentación en el chat, mandármelas también a mí directo. Sé que muchos me las mandan por WhatsApp muchas veces, así que también puede ser por esa vía. Las preguntas las responderemos todas al final, así que sin más que contarles, ahora también los dejo con Tomás Varela, gerente general de Minimetrix, para que les cuente un poquito de qué vamos a hablar hoy y luego a continuación partamos y le pase la posta a Daniel, a quien todos estamos esperando. Así que Tomás, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Gonzalo, y buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Varela y soy el fundador de Millimetrix. Y me gustaría contarles brevemente qué es Millimetrix. Millimetrix es una agencia que nació de la necesidad de transformar la industria del marketing digital. A mi parecer, una industria que hoy está fallida. Después de 5 años como gerente comercial y digital en Grupo Limonada, puedo validar que las agencias tradicionales normalmente tienen demasiados desafíos para ayudar realmente al crecimiento de sus clientes. Cada agencia con la que trabajé, tanto en Chile como en Estados Unidos, tenía más o menos los mismos problemas, que era un bajo conocimiento de los servicios que ofrecían, equipos demasiado junior, manejaban demasiados clientes a la vez, mucha rotación, suelen ser equipos muy tácticos, poco estratégicos y poco propositivos. Y por lo mismo, tenían una falta de resultados consistentes del tiempo. Países que, como sabemos, son pecados mortales en negocios como el e-commerce y el retail. Y fue esta experiencia la que me llevó a crear Millimetrix, una agencia de growth marketing con una visión absolutamente distinta. Millimetrix nos esforzamos por entender profundamente el negocio de cada cliente, cada una de las palancas que mueve el negocio para poder entregar valor estratégico de verdad. Y venimos del mundo del retail también, así que sabemos de lo que hablamos. Eh, y hemos armado un tremendo equipo de profesionales porque uno de nuestros valores es trabajar con los mejores, ¿ya? Pero lo más importante es que en Millimetrix nos aseguramos de que nuestros objetivos estén alineados con los de nuestros clientes, lo cual nos permite trabajar como verdaderos socios y con un objetivo claro que es escalar exponencialmente la venta de nuestros partners. Y bueno, este compromiso con la excelencia nos ha llevado a formar alianzas con los mejores profesionales de la industria y uno de los más sobresalientes es Daniel Ferro, nuestro speaker de hoy, que como decía Gonzalo, Daniel es un experto en estrategias digitales con una trayectoria envidiable, ¿verdad? Incluyendo más de 6 años como gerente de marketing para la DAM de Mercado Libre, ¿verdad? Una de las empresas digitales más grandes de Latinoamérica. Y actualmente es presidente de Expertium, dedicada a consultoría estratégica y transformación digital. Daniel nos compartirá hoy día insights críticos sobre una irrupción inminente, que es cómo la inteligencia artificial está a punto de redefinir la industria del retail. Es una conversación clave para empezar a pensar en cómo preparar nuestros negocios de cara a un futuro que está cada día más cerca. Así que, sin más vueltas, los dejo en las excelentes y expertas manos de Daniel. Daniel, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy día. Muchas gracias a vos, Tomás, y por supuesto a la asociación que ha permitido generar este espacio de conversación, que independientemente que las preguntas las hagamos al final, lo que quiero que ustedes se lleven es una idea profunda del impacto que está teniendo estas tecnologías en el mundo del retail, y para lo cual anótense todas las preguntas. No hay preguntas, no tengan vergüenza de hacer las preguntas que correspondan, porque la idea es que todos nos vayamos más enriquecidos de este encuentro y de esta conversación. Yo voy a compartir pantalla, tengo una serie de slides como para guiar la charla, pero vamos a tratar de adaptarla lo máximo posible a los intereses de lo que corresponde a la industria del retail.
Bueno, ya fui presentado, así que avanzo directamente a preguntarnos inicialmente qué es lo que comunicamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Y básicamente, y de una manera no científica, pero sí correcta, estamos hablando de un conjunto de técnicas que le permiten a las computadoras, a los sistemas informáticos, realizar tareas propias que tradicionalmente estaban asociadas a la inteligencia humana. Y en particular hay unos modelos dentro de este ambiente de lo que es la inteligencia artificial que podríamos llamar modelos de lenguaje, que lo que hacen básicamente es construir una predicción de texto a partir de otro texto que le damos como input, como ingreso, que vamos a llamar prompt. Y estos modelos fueron los que generaron una revolución tremenda, dado que por un lado son modelos que han contemplado una cantidad de información inimaginable en otros periodos anteriores de este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, el modelo GPT-3, que hoy está de moda y está en la prensa muy habitualmente, estamos hablando que es un modelo de 175 billones de parámetros. Ahora vamos a explicar un poquito más qué significa esto, pero créanme que son modelos de un tamaño inimaginable y que han sido entrenados con corpus de textos que fueron extraídos de la disponibilidad de lo que es el mundo de Internet. En el caso de GPT, en su versión 3, se usaron 750 gigabytes de información sobre temas muy diversos, ¿no es cierto? Y que si uno tiene que hacer una referencia en cuanto al tamaño, dado que estos modelos usan una configuración donde se trata de emular el funcionamiento también neuronal del cerebro humano, podemos decir que en el caso del cerebro humano estamos contando con alrededor de 100 billones de neuronas, con lo cual tenemos un modelo que a nivel de parámetros tiene más cantidad que las neuronas que existen en un cerebro humano. ¿Y por qué es importante esto? Porque no solamente se ha quedado en la predicción de texto, sino que también hemos podido generar modelos que generan también a partir de un input, que también vamos a denominar prompt en este caso, son generadores de imágenes sintéticas, lo cual también nos permite no solamente producir texto plano, sino que cualquier combinación de imágenes, ya sean estas de manera estática o inclusive de manera dinámica, de carácter similar a lo que es el video tradicional. La llegada de estos modelos revolucionó las instancias de la inteligencia artificial y esto empezó a suceder alrededor del año 2012, donde se confluyeron varias cuestiones que dieron la posibilidad de la creación de estas plataformas increíbles. Los aspectos que se dieron en confluencia durante el año 2012 tuvieron que ver, por un lado, con la capacidad computacional necesaria para procesar los mecanismos de entrenamiento de estos modelos que daban como resultado cuestiones que vamos a ver en poco tiempo con algunos ejemplos concretos. También la aparición de formas de entrenamiento muy avanzadas, concretamente una técnica que se llama backpropagation, que fue diseñada de tal manera de poder manejar escalas tremendas de información. Y por otro lado, la disponibilidad propia de la información para entrenar a estos modelos, de tal manera que las investigaciones en los laboratorios, las universidades han evaluado decenas y centenas de aplicaciones diferentes que van desde lo que puede ser una colaboración en la asistencia del diagnóstico médico a lo que es la predicción de el próximo producto más probable a ser comprado por un consumidor. Y el tema central es que estos modelos, específicamente los modelos de lenguaje gigantesco como los que venimos charlando como el GPT, han mostrado habilidades que no se habían visto con anterioridad, ¿no? Habilidades que son procesos emergentes de esta cuestión. De tal manera que hoy los modelos de lenguaje pueden mantener una conversación sobre prácticamente cualquier tema de naturaleza disponible previamente en el mundo de Internet. Claro que el modelo, al ser entrenado hasta una fecha determinada, desconoce quizás hechos posteriores
a esa fecha de entrenamiento, donde fue cerrado, digamos, el material que se usó para dicho entrenamiento. Pero básicamente, fuera de lo que es eso, a nivel conceptual pueden mantener estas conversaciones de manera muy fluida, generar texto como cartas, copies de anuncios, artículos de prensa, traducir todos los idiomas, resumir y extraer ideas principales de un texto, de tal manera que puedo preguntarle, por ejemplo, las ideas principales de un libro. Vamos a ver un ejemplo un poco más adelante, que es bastante interesante. Responder a preguntas sobre esos temas muy variados, asistir en cuestiones de investigación, generar ideas, corregir textos gramatical y ortográficamente, razonar lógicamente, programar en distintos lenguajes, analizar reportes y generar insights. Realmente la cualidad y la cantidad de los procesos que han aparecido como habilidades para estos modelos ha sido de una manera impresionante, ¿no? Y lo interesante es que esto ya está disponible para todos nosotros. Digamos, las compañías que han generado, digamos, estas iniciativas muy marcadas por dos grandes compañías en el mundo, como es OpenAI y la empresa DeepMind. OpenAI más cerca, digamos, es una empresa donde ha intervenido el entrepreneur incansable Elon Musk, pero también tiene una asociación bastante fuerte con la empresa Microsoft, mientras que DeepMind es una compañía de origen británico y de amplia relación con Google, que ha sido la empresa que ha comprado DeepMind hace unos años atrás. Lo importante entonces es que esta tecnología ya está disponible para nosotros, pero también tenemos que tener en cuenta que está disponible para nuestra competencia, con lo cual, ¿qué podemos hacer al respecto como para que esta tecnología no nos pase por arriba y digamos y nos deje no preparados adecuadamente para este nuevo mundo que se nos presenta como posibilidades? Y para esto me gustaría, antes de entrar en la teoría del impacto en el negocio particularmente, repasar un poco lo que fue la experiencia que yo viví muy de cerca cuando dirigía el marketing para toda Latinoamérica de Mercado Libre, durante esos 6 años y medio que estuve a cargo de la dirección de dicho marketing. En aquel caso contaba con un equipo de 160 personas, dentro de las cuales 40 eran ingenieros de IT trabajando exclusivamente para marketing. Se agregaban 35 personas en el área de insights usando herramientas analíticas. Todo esto en la concepción que hoy llamamos relacionada al machine learning y a la inteligencia artificial, ¿no? 9 petabytes de información de comportamiento de los clientes, 250 millones de usuarios registrados, 1400 variables de caracterización, o sea, una puesta en escena de lo que es la elaboración de los grandes repositorios de datos que nos permitían hacer entrenamiento de distintos modelos, como modelos de valor de cliente, afinidad categórica, anti-churn, next best offer. Digamos que la inteligencia artificial dentro de Mercado Libre y en compañías similares, que son compañías de naturaleza digital muy fuerte, la aplicación en marketing, fraude, calidad de imágenes es una aplicación cotidiana. De hecho, creo que el dato más importante y más interesante es el que sigue en la siguiente frase, donde el 70% de los resultados que producía el área de marketing en ventas eran generados por procesos de origen automatizado, o sea, procesos que ya habían entendido muy fuertemente el perfil del público y orientado, digamos, las acciones de comunicación en términos automáticos para maximizar los resultados que buscábamos con dichas campañas automatizadas. Lo interesante de esto es que esto ya sucedía una buena cantidad de años atrás, con lo cual la compañía ha seguido mejorando su perfil de uso de modelos de inteligencia artificial. Entonces, sí, ahora repasemos un poco más sistemáticamente cómo los componentes del negocio del retail van a estar y están siendo impactados por este tipo de tecnologías. Y para esto voy a utilizar algo que dentro de la consultora nos parece una forma muy clara
de explicar los distintos componentes que tiene un negocio. En particular, vamos a poner ejemplos que estén relacionados con el B2C, donde básicamente vamos a manejar 5 grandes dimensiones de cuestiones que son, tal como está indicado a la izquierda del gráfico, qué objetivos primarios persigue la compañía, cuál es la propuesta de valor que trae al mercado donde opera, vía qué canales vamos a desarrollar la relación comercial con nuestros clientes, cuáles son los procesos clave que van a correrse y cuáles son las capacidades que voy a necesitar para construir esta maquinaria. Fíjense que lo interesante de este gráfico, que es un gráfico que podemos llamar un mapa estratégico de negocio, tiene una concepción de causa y efecto. De alguna manera, jerárquicamente voy a explicar cómo voy a conseguir esos resultados que están en el tope de esta pirámide de elementos a partir de la base de 4 grandes capacidades que tengo que desarrollar y poseer de manera adecuada para construir esa conversión a esos resultados. De tal manera que esas capacidades, ejecutando procesos clave que van a distribuir valor a través de canales que pueden ser digitales, blended o no digitales, o claramente de naturaleza, por ejemplo, física, para distribuir una propuesta de valor que va a tener 3 elementos que tienen que ver con los productos que comercializamos, los servicios que ofrecemos a nuestros clientes y un contenido que acompaña y acelera los procesos de venta relacionados con los 2 elementos anteriores, ¿no? Y por supuesto esto lo voy a hacer básicamente con 3 grandes grupos de clientes que por supuesto luego voy a profundizar en esa segmentación, pero que podemos decir que vamos a operar en un terreno de clientes nuevos, de clientes existentes o clientes recuperados para la relación con la compañía. Y todo esto siendo una maquinaria que termina generando los resultados esperados o no de acuerdo a qué tan bien podamos manejar cada uno de los elementos nombrados. ¿Y por qué hago mención, digamos, a este gráfico que básicamente muestra el funcionamiento o la distribución, digamos, de los distintos elementos que tiene una compañía de tinte comercial? Porque vamos a ver que cuando hablamos de los impactos de la inteligencia artificial, vamos a ver que todas las cuestiones están afectadas de alguna manera por algún elemento de la inteligencia artificial y que ésta nos va a permitir generar resultados de una manera muy eficaz y eficiente en la medida que estos algoritmos posibilitan obtener esos mejores resultados encontrando las opciones de eficiencia y eficacia en cada uno de los elementos, que vamos a poder mejorar el perfilado de los clientes existentes y los clientes potenciales, vamos a poder predecir el comportamiento de estos clientes, vamos a poder segmentarlos usando técnicas de clustering y recomendaciones automatizadas, pero también vamos a poder construir mejores propuestas de valor, por ejemplo, identificando qué productos deberían estar siendo ofrecidos por la compañía y que actualmente quizás no están representando nuestra góndola de posibilidades, o la generación automática de contenidos. Tengan en cuenta que estos son simples ejemplos del impacto en cada una de las dimensiones del gráfico que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en el tema de canales, la experiencia omnicanal que venimos todos los que estamos vinculados al mundo del retail hablando hace un rato largo, pero que todavía no termina de esbozar todo el potencial que puede desarrollar a partir de la identificación autorizada de parte de nuestros clientes cuando ese cliente entra, digamos, a un local o visita, digamos, de alguna manera nuestros canales digitales. La existencia de puntos de venta autónomos de Grab and Go, como puede ser el caso de Amazon Go y todas las iniciativas relacionadas, digamos, con el uso de la inteligencia artificial para la automatización de locales, o la automatización o la optimización del diseño del floor plan en los locales físicos. Y recuerden nuevamente que estos son solo algunos ejemplos de las áreas de impacto donde podemos trabajar con modelización de inteligencia artificial. Por supuesto que cuando hablamos de procesos, la eficiencia, las mejoras en productividad, el impacto en el tratamiento de la data y generación de valor a partir de ello, de lo que es la data propia, y vamos a ver que este es un elemento central
para lo que es la estrategia de diferenciación de nuestra competencia, ¿no? Tener solamente, quizás los modelos genéricos no van a alcanzar para poder diferenciarnos suficientemente, lo vamos a ver en un ratito más. Y por último, también, y no menos importante, disponer de las capacidades que necesitamos a nivel de talento o cómo elegir la distribución de recursos, ya sea el budget o el presupuesto que tenemos disponible para operar, como las mejoras en los procesos de planificación y gestión propias de lo que es el diseño de capacidades para la compañía. De tal manera que, resumiendo y volviendo un instante al gráfico anterior, todos los elementos que están disponibles aquí, que describen el funcionamiento de nuestra compañía de una manera donde explicamos cómo vamos a partir de determinadas capacidades, correr esos procesos adecuados en los canales definidos, generando la propuesta de valor para los distintos tipos de clientes y generando los resultados, van a estar afectados cada uno de ellos con algún tipo de elemento de eficacia o eficiencia proveniente de modelos de inteligencia artificial. Voy a tomarme unos segundos simplemente para que decanten algunas ideas y vamos a seguir adelante con esta cuestión. Cuando hablamos de inteligencia artificial, claramente también estamos hablando de algoritmos que procesan información. En el caso como lo que vimos hasta ahora, en el caso de GPT, como un modelo de lenguaje predictor de texto, ha sido entrenado a partir de información disponible en Internet. Pero por otro lado, si vemos la realidad in-house de nuestras compañías, nosotros también estamos en capacidad de, a partir de datos propios de nuestra operación, generar esos modelos distinguibles de la generalidad por el hecho de contener la data que hemos colectado de comportamiento de nuestros clientes. De tal manera que si solamente hacemos participar a los modelos generales, prácticamente estamos en riesgo de ser indistinguibles de lo que es la operatoria de una competencia que también haga lo mismo. Si solamente hacemos modelización y inteligencia artificial y machine learning con los datos propios, vamos a estar limitados en cuanto a la nivel de profundidad que han logrado los modelos generales. De tal manera que la propuesta de trabajo que tenemos para ustedes es hacerles notar que es imprescindible jugar con los dos partidos, digamos, aceptar e incorporar, digamos, las capacidades que provienen de los modelos genéricos, pero también trabajar con los modelos propios y la data de primera mano que obtenemos al capturar comportamiento de nuestros clientes en los distintos canales. Voy a pasar ahora a ejemplos concretos de lo que es la utilización de este modelo de lenguaje predictivo llamado GPT, y voy a empezar por un ejemplo que a todos los que hemos estado cerca de la construcción de piezas de televisión que tienen que ver con justamente generar, por ejemplo, guiones para un comercial de TV, puedo perfectamente en español sentarme con la aplicación que hace de interfase y pedirle el texto que está nombrado en la porción que dice prompt. Dice concretamente escribir un guión para un comercial de televisión que anuncie una oferta especial, y sigue con la descripción del guión en particular. En pocos segundos la respuesta es un guión completo con personajes, con nombres que pueden ser asignados a esos personajes, y describe el guión completo de ese comercial que puede servirnos como base para generar ideas, para generar aplicaciones de insights, de tal manera que voy a hacer un proceso iterativo, de tal manera que voy a ir practicando con distintos prompts la respuesta que busco más correcta y que mejor refleje la necesidad de lo que estamos hablando. Pero en particular entonces tenemos la posibilidad de generar, por ejemplo, guiones para un elemento o una producción audiovisual usando GPT. También puedo generar, por ejemplo, en este caso le pedí una evaluación de las ideas principales existentes en el libro Why We Buy de Paco Underhill, una Biblia para todos los que estamos cerca de lo que es la utilización
del local físico como canal de ventas. Y bueno, lo que ha hecho el software es no solamente haber comprendido el contenido del libro, sino presentarlo de una manera de ideas, de tal manera que en el caso de lo que aparece aquí, el entorno de la tienda como fuente de diseño para estimular la compra por impulso es uno de los elementos, o comprender a los clientes, o gestión de las señales no verbales, el influjo. Digamos, de alguna manera lo que hace es resumir las ideas principales de ese libro o de cualquier texto que le pongamos a disposición, de tal manera que, por ejemplo, si estuviéramos en el negocio de patentes, podríamos evaluar el contenido de dichas patentes de una manera analítica y extrayendo las ideas principales, o cualquier tipo de texto como licitaciones, documentos legales, propuestas. Es prácticamente infinito el análisis que puede hacer para extraer ideas. Y por último, dentro de los ejemplos que he traído, la posibilidad de que el mismo software clasifique información, ¿no?, de una manera interactiva, ¿no? De tal manera que en este caso le he dado al algoritmo como prompt una cantidad de productos de naturalezas muy diferentes, básicamente a nivel de palabras que describen, digamos, algún tipo de oferta posible, y le he pedido solamente ordenar y clasificar dichos productos, de tal manera que le doy la lista y la orden de clasificar. Y el software, el algoritmo me responde con una suposición que dice, los va a dividir en categorías llamadas alimento, ropa y accesorios, electrodomésticos, electrónicos. De alguna manera setea los grupos para hacer dicha clasificación en función de lo que ha encontrado representativo dentro de las palabras que yo le he dado como input para ser clasificadas. Y por supuesto lo hace de una manera bastante sorprendentemente correcta, ¿no? Ahora, no solamente existe el GPT, sino que existen una cantidad de modelos que nos permiten realizar cuestiones que mejoran nuestra operatoria en el retail. De tal manera que hoy es posible aplicar estas 20 áreas que les voy a presentar de actividad para mejorar procesos y lograr mayores impactos en nuestro negocio. La primera es la personalización del cliente, no solamente desde el punto de vista del nivel de conocimiento por su historial de compras o visitas y comportamiento de pagos, sino por la posibilidad de convertir esta personalización en un producto adaptable y a las necesidades y los intereses de nuestros consumidores. La optimización de la gestión del inventario por la predicción que podemos hacer de ventas de productos y demás que nos permiten mover ese inventario a los lugares más cercanos, por ejemplo, de lo que va a ser la demanda que se va a producir en los próximos días o semanas. La detección de fraude, digamos, como una parte importante de las transacciones. Hoy todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, dado que nos exponemos, hemos expuesto nuestros negocios al mundo de las conexiones y las redes, obviamente la detección de fraude o de ataques y estas cuestiones que tienen que ver con ciberseguridad, obviamente están a la orden del día. Puedo también, obviamente, una aplicación muy conocida ya es el tema de los chatbots que hacen un diálogo de manera natural. Estos chatbots pueden ser de texto o de voz, digamos, traduciendo de voz a texto y de texto a voz en la medida que sea necesario. La construcción del visual merchandising, por ejemplo, presentando nuestros productos con imágenes sintéticas de modelos de inteligencia artificial generados por inteligencia artificial. La estrategia de precios dinámicos que puedo llegar a manejar conociendo cómo está en tiempo real la oferta por parte de competidores, incluso en sitios fuera de lo que es el contexto de un marketplace o sitios propios de las distintas marcas. La posibilidad y la aparición cada vez más recurrente de asistentes de compras virtuales que acompañan los procesos de decisión de los consumidores, el análisis de sentimientos a partir de la lectura de la imagen de la cara de los consumidores o del target, los pronósticos de ventas, la optimización de la cadena de suministro,
el mapeo de los contenidos de productos dentro de las tiendas, los anuncios personalizados, el reconocimiento facial. Quiero hacer una mención aquí con respecto a una cosa es la posibilidad técnica y otra cosa es la legalidad de esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablemos de reconocimiento facial tenemos que tener muy en cuenta lo que es la protección de los datos personales de nuestros consumidores. Los robots de atención al cliente, la predicción de tendencias macro y micro, eh, la optimización de los propios sitios web y las plataformas de canales, como pueden ser las propias aplicaciones, el seguimiento de la competencia, los asistentes de voz, el trabajo, la gestión y la prevención de devoluciones, pero también el entrenamiento personal, y podría seguir un rato largo porque cada día que pasa, y este año ha sido un año especialmente fértil en dicha cuestión, aparecen nuevas aplicaciones que nos permiten mejorar todo lo que son los procesos de la compañía para generar resultados más eficaz y eficientemente. Ahora, la pregunta de cómo sigue esta historia me parece que es el elemento clave que nos tiene que dejar la charla que estamos comenzando con esta presentación inicialmente un poco teórica y que ahora vamos a abrir a la discusión vía preguntas, pero es, ¿qué sigue? Con todo lo que hemos visto, qué debería hacer cada uno de nosotros como responsables de la operación de una compañía que se dedica a la venta minorista? Y en este sentido he hecho una lista de preguntas que deberíamos hacernos para poder responder cómo atacar el problema de esta irrupción, de esta revolución que se está produciendo de la llegada de la inteligencia artificial masivamente a los negocios. Entonces, preguntas de cómo incorporo esta práctica en mi organización, por dónde empiezo, cómo organizo las áreas afectadas, qué tipo de talento voy a necesitar, qué funciones voy a internalizar dentro de la compañía y cuáles voy a dejar a proveedores y socios que colaboren con nosotros, cómo genero una cultura que esté basada en datos, y dejamos un poco más de lado las opiniones y empezamos a trabajar con las evidencias que nos provocan la captura de datos de comportamiento de nuestros clientes. ¿Cuánto se necesita de tiempo para ver resultados? Que esta es una pregunta bastante interesante, ¿no? Es, ok, si empiezo hoy, ¿cuándo veo los resultados? Bueno, va a depender mucho del camino, del roadmap que elijamos para lograr tomar las frutas más cercanas del árbol de las posibilidades, ¿no? De esas low hanging fruits de los que nos hablan las posibilidades de negocio, ¿no? ¿Cuánto tiempo se necesita entonces para ver resultados? Una pregunta clave. ¿Cómo diseño una estrategia competitiva efectiva? ¿Tengo que repensar mi propuesta de valor? ¿Tengo que cambiar el target al cual estoy apuntando? ¿Cómo ejecuto con excelencia todo lo anterior? ¿Cómo elijo el camino correcto? Bueno, les dejo estas preguntas desde mí para ustedes para que si logramos contestarlas, probablemente estemos en una buena dinámica de adoptar este tipo de tecnologías para lo que es la mejora del negocio en particular. Dejo unos segundos de silencio simplemente para madurar un poco esto. Y me gustaría entonces abrir el juego a las preguntas que hayan generado a partir del contenido que les presenté. Gonzalo, creo que si han llegado alguna pregunta por el chat y si no, vamos directamente a consultarle a nuestros participantes qué dudas, qué inquietudes o qué posibilidades quieren compartir con nosotros y desarrollamos un poco más el tema a pedido. Buenísimo, Daniel. Tengo algunas que me han llegado aquí. Vamos con estas y después por último vamos abriendo los micrófonos dentro de lo posible. ¿Cómo va a afectar en el retail, la inteligencia artificial respecto del intercambio de gente por el mundo de la inteligencia artificial? ¿Y qué cargos se pueden ir creando, cuáles pueden ir desapareciendo? ¿Y cómo capacitamos a nuestros trabajadores para que vean una oportunidad y no un riesgo? Bien, excelente pregunta, porque lo primero que surge cuando uno ve toda esta cuestión es el miedo, ¿no? El miedo a
perder nuestro empleo o qué va a pasar socialmente, digamos, con los impactos que se pueden generar. Y lo que tengo para decirles después de muchos años de acompañar los procesos de inteligencia artificial, que realmente el impacto va a ser importante, pero lo que tenemos que pensar a este tipo de cuestiones y este tipo de tecnologías es nada más ni nada menos como una herramienta, ¿no? Una herramienta que si la incorporamos a nuestro día a día nos potencia en nuestra productividad y nuestro alcance cotidiano. Sin duda todos nos hemos preguntado en algún momento sobre la posible competencia de algoritmos versus personas, digamos, ¿no? Y quizás lo que encontremos es que lo mejor que nos puede pasar es que el rol de la persona mantenga los costados más interesantes del ser humano que tienen que ver con la creatividad. Por ejemplo, en este caso, la forma de preguntar, el prompt engineering, es un elemento clave en la operación y en el uso de la inteligencia artificial, así que eh, ocuparse previamente, como dice la palabra preocupación, es una manera correcta de abarcar el impacto de la inteligencia artificial. Todo va a depender en términos individuales de la manera que yo adopte estas herramientas en mi día cotidiano, ¿no? Es como el carpintero que incorpora el martillo, el destornillador o la sierra en su día a día, digamos, cuando ese trabajo quizás históricamente era realizado con elementos menos sofisticados de acuerdo a las tecnologías que van apareciendo en cada rubro, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver esto como una herramienta y sí hacer un proceso de capacitación de nuestros equipos. Me parece que es una medida sana y por supuesto tener en cuenta que puede haber cambios organizacionales en cuanto a el rol que vengo cumpliendo, poder desarrollarse con una capacidad extra como las que hemos visto, cumpliendo tareas quizás de un orden de alguna manera un poco diferente, ¿no? Pero la forma es no tenerle miedo, sino tratar de dedicarle una porción de nuestro tiempo a entender todos los factores de lo que está sucediendo. ¿Qué tipo de cargos se pueden ir creando en relación a esto en las empresas de retail también? Bueno, el retail, por lo menos en lo que hemos visto en nuestra actividad de consultoría en toda la región, eh, la primera recomendación sería tomarnos muy en serio el tema de la concepción de un repositorio frondoso de datos, ¿no? Creo que toda la estrategia de la infraestructura de datos hoy, todos deberíamos saber que es un elemento central en la construcción de el aprovechamiento competitivo que nos brinda el hecho de que los clientes, en la medida que hacen algo con nuestros canales, que interactuamos con ellos, producen información valiosa como para entender sus necesidades y poder llegar de una manera más relevante con nuestra oferta, ¿no es cierto? Entonces, los primeros campos que se están desarrollando dentro de lo que podríamos decir cuestiones vinculadas al machine learning y a la inteligencia artificial tiene que ver con todo lo que es la ingeniería de datos, ya sea para construcción de la infraestructura correspondiente, la disponibilización de esa data a los distintos statements de la compañía. Y por supuesto aparece el segundo rol que tiene que ver con los analistas modelizadores de esa data, que puede ser modelización que puede ser descriptiva con respecto a, por ejemplo, una segmentación de clientes o predictiva construyendo, por ejemplo, un sistema de recomendación que nos permita saber cuál es el próximo producto o servicio más probable de ser adquirido por esa persona. Por sobre eso, la dinámica que tiene que ver con la comunicación y el marketing digital también está siendo impactado por estas cuestiones y lo que tenemos que empezar a sentirnos más cómodos es en pensar en la automatización como un camino que va a colaborar en generarnos la base de resultados de una manera bastante automática, para lo cual necesitamos recursos, obviamente, de tecnología que nos acompañen, ya sea porque son proveedores externos de la compañía o porque construyo el equipo propio, como era el caso de lo que yo viví dentro de Mercado Libre. Sí tenemos que empezar a pensar el marketing, específicamente el digital, pero también lo que hacemos en el mundo físico, confluyendo con el diseño de la experiencia, ¿no es cierto? Así que el marketing digital también va
a estar fuertemente impactado. Pero los sectores de abogados, de servicios administrativos, eh, logística, todos de alguna manera van a tener de alguna manera disponibles y la opción de adquirirlos o incorporarlos me parece una opción sana, van a estar afectados por este tipo de tecnología. Buenísimo, Daniel. Otra de las preguntas es, ¿qué aplicaciones concretas podemos esperar en el corto plazo de la inteligencia artificial, en concreto en nuestros e-commerce, y qué cosas van a tardar más tiempo en ser implementadas? Ok, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es las posibilidades de segmentar a nuestros clientes de una manera, perdón, he tocado una tecla acá accidentalmente, ahí está. Eh, Les decía entonces que lo primero que tenemos que producir son efectos que estén relacionados con las mejoras en la conversión, digamos, ¿no? Creo que de alguna manera nuestros proveedores de tráfico, si son, por ejemplo, compañías como Google o Meta, que nos acercan tráfico que capturan de alguna manera y que lo derivan a nuestros activos, creo que el elemento central es trabajar sobre las optimizaciones de lo que es la conversión de venta, ¿no? Entonces ya no solamente es traer tráfico, sino de manera correcta y efectiva cuál es el producto, los servicios o la combinatoria de contenidos que tengo que presentarle a un usuario para maximizar y contraer el tiempo de entre la visita y la conversión, digamos, a venta, ¿no? Creo que ese es el elemento donde yo trabajaría inicialmente más efectivamente. Cuestiones más sofisticadas vendrán con el tiempo, con quizás la construcción de asistentes virtuales más sofisticados que incorporen la voz, y ese tema puede llevar un poco más de tiempo, y cuestiones que tengan que ver con mejoras en la propuesta de valor y en la construcción de la oferta puede llevar un poquito más de tiempo, pero también son posibles realizarlas. Pero todo tiene como base la estructura también de datos de las cuales podamos disponibilizar a los distintos algoritmos, ¿no? Así que vuelvo a insistir con la importancia que tiene la construcción de una infraestructura de datos adecuada para obtener los resultados lo más rápidamente posible. Perfecto. Preguntan también si existe algún lugar donde se estén alojando todos los desarrollos de inteligencia artificial para poder identificar las mejores opciones, puesto que existen miles de empresas y se dificulta la toma de decisión sobre qué camino seguir. Bueno, es una pregunta muy razonable esta, porque lo que sucede para todos los que estamos vinculados al negocio y que de alguna manera usamos tecnología, el landscape, o sea, el escenario de herramientas es un escenario súper crowded, súper eh, ofrecido, de tal manera que debe haber alrededor de entre 5.000 y 10.000 soluciones vinculadas al tema de inteligencia artificial posibles de adquirir en este momento para la operatoria de nuestra compañía. Vamos a tener que hacer un proceso de selección bastante complicado, ¿no? Y desafiante, pero creo que yo empezaría esta cuestión recomendándoles, si quieren después les voy a circular, digamos, algunos links como para que tengan algunas personas que hacen seguimiento de estas tecnologías y publican sus encuentros, sus findings, sus análisis disponibles en YouTube, por ejemplo. Creo que esa es una buena fuente como para conocer lo más importante de lo disponible a nivel de modelos. Luego las soluciones comerciales lo que tenemos que indagar es qué tienen por atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, para GPT han aparecido miles de encapsulamientos diferentes, pero no deja de ser el mismo algoritmo el que corre por detrás. Con lo cual, lo que tenemos que ver es la utilidad de lo que nos aporta de la herramienta, ¿no? Por ejemplo, hay soluciones que permiten hacer una resumen automático de, por ejemplo, esta presentación, analizando el audio de la misma, ¿no? Y generar de esa manera una especie de memo recordatorio
de lo que fue esta charla o una negociación que he llevado adelante vía una videoteleconferencia también es analizable y autotagueable de tal manera que nos queda indexada para ser ubicada rápidamente dentro de las distintas reuniones que voy teniendo. Eh, Hay decenas de soluciones y hay que trabajar bastante como para distinguir cuál es la más adecuada para nuestra organización. Pero lo primero es conocer qué es lo que hay disponible desde lo que son los modelos raíz, ¿no? Los modelos que dan funcionamiento de base a todas estas soluciones y empaquetamientos diferentes que han aparecido en el mercado, ¿no? Daniel, de ahí en ese mismo tema, ¿cómo podemos ayudar a nuestros socios, ¿cierto? Y a nuestras empresas para poder diferenciar los distintos proveedores que hay de estos servicios? Porque hoy día creo que hay poca gente, o no tanta tal vez, con gran experiencia en este tema, pero sí salen un montón de empresas que ofrecen hacer inteligencia artificial y datos, etcétera. ¿Cómo podemos diferenciarlos? ¿Cómo podemos en el fondo, o cómo puedes tú aconsejarnos para no caernos en elegir al incorrecto tal vez? Sí, y por ahí lo peor no solamente sería elegir un proveedor que quizás no sea el adecuado o una solución que no sea adecuada, sino que muchas veces elegir el camino equivocado nos puede llevar lejos a un costado de no retorno, digamos, ¿no? Entonces es importante que las primeras tareas estén bien orientadas a los enfoques más productivos y de retorno más rápido para las compañías. Creo que aquí aparecemos las consultoras que acompañamos estos procesos, pero también la voluntad de los ejecutivos, de los CEOs, de los CTOs, de las compañías de interiorizarse, digamos, por cómo está funcionando y los impactos que está teniendo estas cuestiones. De hecho, creo que este encuentro tiene que servirnos como para tomar conciencia de algunos de los elementos que están en juego en la incorporación de estas cuestiones a los procesos propios de la compañía. Por supuesto que esto además se cruza con actividades propias organizacionales como cambios culturales y demás que son necesarios para que todo el equipo que participe cerca de estas herramientas entienda el potencial y dónde están las habilidades que voy a tener que desarrollar e incorporar para poder manejarlos, ¿no? Daniel, otra pregunta que me llega, ¿existe algún riesgo al utilizar este tipo de tecnología por mal uso o tratando de Sí, implementar algo que de repente uno no conoce muy bien? ¿Cuáles serían los riesgos que sí, uno sí. podría tener? El riesgo tiene que ver con la ciberseguridad como un elemento central, digamos, ¿no? Primero, la posibilidad de que usos malintencionados de la información que nosotros disponibilicemos a algún modelo genérico puede llegar a estar con una seguridad comprometida, digamos. El segundo tema es que supongamos el caso de un chatbot que usa inteligencia artificial provista por un proveedor externo a la compañía. Eh, Tenemos que tener cierto recaudo para medir la posibilidad de que la respuesta sea una respuesta que complique la relación con el cliente, digamos, ¿no? Como porque dé información. Miren, hay un aspecto de los modelos de lenguaje de los que hemos hablado que técnicamente los llamamos alucinaciones. Esto es la posibilidad de que la respuesta del algoritmo invente una realidad que no se corresponde con la propia realidad efectiva, digamos, ¿no? Esas alucinaciones existen y las compañías que trabajan con estos modelos gigantescos hacen mucho trabajo de control de lo que va generando el algoritmo para achicar la posibilidad de que esas alucinaciones se presenten. Pero existir existen y tenemos que tener cuidado de no complicar dando respuestas o planteamientos que representen una posición de la compañía en algoritmos que todavía pueden generar resultados que podrían ser no adecuados para el propio bien de la empresa, ¿no? Así que este es un riesgo que sí hay que levantar. Entonces, ciberseguridad con respecto al manejo de la data y lo que tiene que ver con el costado de alucinaciones de los algoritmos, me parece que es un tema a tener en cuenta para que los resultados sean positivos y no
impliquen un daño para la compañía y la marca, ¿no? Y en ese aspecto, Daniel, ¿cómo conversa el mundo de la ciberseguridad, ¿cierto? Con, por ejemplo, la detección de fraudes o la detección incluso de fallas en en las mismas herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial que estamos usando en nuestras empresas? Bueno, eh, la inteligencia artificial de alguna manera su función central es detectar patrones, patrones de comportamiento, patrones de relacionamiento entre dos o miles de variables, digamos, de tal manera que hay un trasfondo de correlación y de identificación de esos patrones como para aplicar a las distintas problemáticas de comunicación o optimización de procesos o recomendaciones y demás. En el caso de la ciberseguridad, esos patrones están siendo analizados permanentemente por herramientas que analizan los paquetes de comunicaciones a nivel de red, de tal manera que van identificando alguna cuestión que prevea que hay un ataque cibernético o que estamos ante una posibilidad de fraude, digamos, en una operación. Eh, Hay miles de técnicas de lo que se llama el feature engineering, o sea, la posibilidad de alimentar a esos modelos con información no tradicional que puede hacer una predicción mayor. Déjenme hacer un ejemplo no de ciberseguridad, pero para que vean qué tipo de cosas están funcionando en el mundo a partir de ideas muy creativas, ¿no? En los sistemas de recomendación, cuando tenemos que asistir a un cliente en decirle, tú que estás viendo esto, puedes ver esto otro que también te va a interesar o que puedes ver esto otro que también te puede interesar para comprar. Los sistemas de recomendación trabajan identificando esas predicciones de una manera muy eficiente, de tal manera que ese patrón implícito se vuelca, por ejemplo, en ese input considerando los píxeles de la imagen del producto anterior comprado. O sea, quiero explicar un poco más esto. Tradicionalmente hubiéramos usado la data de cosas anteriores. Ahora usamos incluso las imágenes de los productos comprados. Esto es particularmente útil en el mundo del fashion, de la moda y de la venta de indumentaria, donde consideramos y empezamos a capturar el estilo del producto previamente comprado para configurar un perfil más profundo de los intereses de ese cliente, ¿no? Esto podría ser un capítulo aparte y daría para una charla doc de lo que es el mundo del fashion, particularmente de la moda y el uso de modelos de inteligencia artificial. No sé cómo estamos de tiempo, Gonzalo, como... Sí, estamos bien justos. Me quedan dos preguntas que me hicieron ahí bien concretas respecto, por ejemplo, de qué recomendaciones le daría a los gerentes generales que van a empezar este tema en sus empresas y cuál es un itinerario, un roadmap que las empresas deberían seguir para poder adoptar la inteligencia artificial de manera efectiva, por ejemplo. Claramente la posición de los gerentes generales es una posición hoy en el mundo muy desafiante. Y claramente tienen como distintas dimensiones que tienen que ver con el día a día, con las decisiones correctas predictivas de lo que va a suceder, las macroeconomías. Hay una cantidad de cuestiones que están afectando de manera importante la toma de decisión y realmente son desafíos complicados y desafiantes para los cuales lo que tenemos que hacer es acercarnos a las problemáticas y en particular este tema de inteligencia artificial es de una magnitud enorme, con lo cual no podemos dejarlo pasar de lado, con lo cual la participación en estas charlas, la indagación en los links que les voy a compartir a través de Gonzalo, como para que tengan algunas fuentes de información de divulgación no técnica, porque lo que tenemos que entender es el impacto que tiene en el negocio y cómo buscar el talento o la solución adecuada, digamos. No, no hay que volverse técnicamente completamente hábil en esto, pero sí entender las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo mejor es interesarse y acercarse a la problemática y preguntar, indagar. Nosotros vamos, con Tomás, vamos a dejar también nuestro contacto por si ustedes necesitan profundizar alguna cuestión. Con todo gusto los ayudaremos a responder preguntas que aparezcan. Sí, hay varias preguntas que me han llegado, pero ya estamos justo en el tiempo, así que bienvenido el contacto tuyo, Daniel, y de Tomás ahí para que lo puedan poner en el chat.
Nosotros como gremio también les vamos a mandar la información y estos links que nos propuso Daniel recién, así que vamos a tomar tu palabra y yo los hago llegar a los que están en el chat y al resto de los socios también. La última pregunta para ir cerrando, porque si no, no vamos a alcanzar, pero ¿qué tipo de cambios crees tú y experiencias o ejemplos innovadores que pueden aplicar para las tiendas físicas en el retail, que pueda ser interesante de comentar también? Es muy, muy interesante la pregunta porque normalmente hemos visto avances espectaculares en los canales digitales que no se han visto reflejados en los canales físicos. Empezando por qué herramientas le damos a los representantes de venta, a los vendedores que trabajan dentro de la compañía en esos locales, ¿no? Así como hablamos de sistemas de recomendación que pueden estar disponibles en los canales digitales, es posible construir herramientas de asistencia al equipo comercial que opera dentro del espacio físico como para tener un nivel de eficacia mucho mayor, con lo cual de alguna manera ese podría ser una primera instancia. Pero por supuesto, cuestiones como el reconocimiento de los visitantes, el tracking de comportamiento, los heatmaps que podemos construir a partir de ese comportamiento, la posibilidad de actuar proactivamente con ofertas que tengan que ver con la persona. Bueno, si quieren, los invito a que tengamos una nueva charla y profundizar también en estos aspectos o lo que ustedes necesiten como asociación. Nosotros estamos para colaborar y también difundir las posibilidades que tiene la inteligencia artificial en el mundo del retail. Así que creo que el capítulo del espacio físico es un capítulo enorme y súper interesante. Totalmente. Muchas gracias, Daniel, por la charla, Tomás. Les doy también la posibilidad de hacer unas palabras al cierre a ambos, como para que ya vayamos cerrando, que estamos un poquito pasados. Así que, Daniel, todo tuyo. Bueno, yo nada más que agradecerles por la paciencia que han tenido de escucharme. Espero que realmente les resulte útil e interesante el tema. Es un tema que si lo tomamos a tiempo y de una manera provechosa, creo que es un tema fascinante, ¿no? Así que muchas gracias Gonzalo, a la asociación y por supuesto a Millimetrix, que ha favorecido la posibilidad de tener esta charla con todos ustedes. Igualmente, Tomás, gracias a Ariel, yo creo que fue una charla extremadamente interesante. Gracias, Gonzalo, por darnos el espacio y agradecerle también a Ariel, ¿verdad? La posibilidad de incluso poder hacer nuevas instancias como esta. Y como Millimetrix también estamos comprometidos a estar permanentemente desarrollando más de estas instancias, ¿verdad? Para que podamos ir acercando no solamente el mundo de la inteligencia artificial, sino que todo el mundo digital. eh, a todos ustedes. Así que gracias Gonzalo, gracias Daniel y muchas gracias al gremio. muchas gracias, Daniel, nuevamente. Gracias, Tomás. Que tengan un excelente día a todos y recuerden que la grabación debiéramos tenerla ya mañana, a más tardar el lunes en nuestro sitio web, así que ahí pueden revivir el tema que conversamos y vamos a dejar también tomada la palabra de Daniel y la posibilidad de volver a hacer otra charla, sobre todo en el tema físico, que puede ser muy interesante tomarlo con la inteligencia artificial. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Chao, chao. Muchas gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias.